A ver. ¿Qué onda, gente? Hoy te voy a hablar sobre la historia del blindaje reactivo explosivo. Bueno, comencemos. El blindaje reactivo explosivo es uno de los blindajes más famosos y utilizados del mundo. Consiste en placas de metal con un explosivo adentro. Cuando un proyectil antitanque golpea una de estas placas, todos sabemos de que los proyectiles lanzan un chorro de metal fundido a gran presión. Pues ese chorro de metal fundido toca el explosivo de esa placa. Y esa placa, cuando es tocado por el chorro de metal fundido, se activa y explota. Y esa explosión desvía el chorro de metal fundido y destruye el misil, así salvando al tanque. Lo malo es que esa parte se queda descubierta. Y si otro proyectil impacta en el mismo lugar donde explotó una placa y ya no hay protección, destruye el tanque. Historia. Este blindaje fue una idea de científicos de la Unión Soviética en 1940. Consistía en crear placas de metal con un explosivo adentro que hacía una explosión controlada para destruir a un proyectil antitanque que le impactase. Aunque en ese tiempo era casi imposible crear algo así, en 1949 se pudo poner a prueba cómo era el proyecto. Así que en 1949 se puso a prueba el proyecto y los científicos dispararon un proyectil antitanque contra este tipo de blindaje. Cuando dispararon el proyectil antitanque impactó una de estas placas, pero la placa, en vez de explotar y dejar a las demás intactas, o sea, en vez de que la placa explosiva que fue impactada por el proyectil explotara y dejara a las demás placas vecinas así intactas y solo explotase la que fue impactada por accidente, cuando explotó detonó a las placas vecinas, haciendo de que el vehículo de prueba terminara destruido, haciendo de que el proyecto fue abandonado durante años. Pero en 1970 se arregló el error. Ahora solo explotaba la placa que fuese impactada y las demás estaban intactas. En 1976 la Unión Soviética se lo vendió a países haciendo de que este blindaje tuvieran demasiados tanques como tanques estadounidenses M1 Abrams, tanques alemanes Leopard A6, tanques franceses y tanques soviéticos T-55, T-62, T-64, C-72, T-80 y por último el más mítico T-90. En ese tiempo ningún blindaje era capaz de vencer a esta cosa, ni siquiera ni el RPG-7 era capaz de vencer al blindaje reactivo explosivo. Pero en la década de 1980 y 1986 comenzaron a llegar los primeros proyectiles de doble carga, que luego te voy a explicar cómo eran. Y ahorita vamos con las desventajas. 1. Muerte silenciosa. Aunque todos sabemos de que estas placas explotan cuando es impactada por un proyectil, o sea, cuando una de estas placas es impactada por un proyectil antitanque, explota para desviar la carga hueca, pero ese lugar se queda sin protección, haciendo que si otro proyectil impactase en el mismo lugar donde una placa ya explotó y ya no hay protección, destruye al tanque. 2. Onda de choque. Estas placas no las puedes poner en cualquier lugar, son en las partes más gruesas como en las delanteras, chasis, torreta o en la parte del frente. Si las pusieras en partes débiles como la parte del motor o la parte de arriba, como la parte del motor tiene rejillas y necesita respirar grandes cantidades de oxígeno para el motor de un tanque necesita respirar grandes cantidades de oxígeno para hacer funcionar al tanque. Si pusieras las placas esas en la parte del motor, taparías esas rejillas, haciendo de que el tanque no pudiera moverse. Y no solo eso, la explosión haría colapsar a esa parte, ya que es demasiado delgada. Aunque el ERA es una explosión controlada, lanza una onda de choque que puede atravesar blindajes ligeros, haciendo de que si la pusieras en una parte débil, no así destruiría hasta el propio vehículo, solo las puedes poner en las partes más gruesas, ya que las partes más gruesas están diseñadas para soportar la onda de choque sin colapsar. 3. Proyectiles o misiles antitanque de doble carga. Estos, a cambio de los proyectiles normales, tienen dos cargas diseñadas para diferentes cosas. Aquí te explico. Cuando el misil golpea una de estas placas, tiene dos cargas. La primera carga lo que hace es detonar al explosivo del ERA controladamente y después de detonarla, la segunda, que es la última carga, lo que hace es atravesar el blindaje real del tanque, después de que la primera haya detonado al explosivo controladamente. Y ahorita te estás preguntando, ¿pueden ser detonados por una bala?
Sí, pero depende. Una bala de pistola o rifle de asalto o incluso una granada de fragmentación no tiene el poder, ya que estas placas están diseñadas para no ser detonadas por balas o explosiones pequeñas. Pero una bala de 20 milímetros, 30 milímetros o un C4 tienen un 20% de probabilidad de poder detonarlo. Pero eso sí, una no sería suficiente. Tendrías que disparar varias. Aunque este blindaje ya no es tan efectivo, sigue siendo efectivo contra el RPG-7, el SAUT, misiles guiados por láser. Bueno, sígueme para más.